Buen día, mi nombre es Linda Prado y hoy vengo a comentarles de qué se trata los cuatro primeros capítulos del libro denominado La crisis financiera internacional entre recetas y paradigmas de Juan Alejandro Barreto Tejada. Iniciamos con unos antecedentes y el alcance de la obra como tal. En primer lugar, aparece el surgimiento de los tigres asiáticos, los cuales son China e India, uno de los principales tigres asiáticos. El libro en general trata acerca de cómo se afectó el mundo como tal por la caída de la bolsa de valores de Estados Unidos, que es más conocida como la Gran Depresión, el Wall Street. A raíz de esto se basa el libro y cómo va afectando a raíz al mundo en general, no solamente al país que es Estados Unidos, sino al mundo en general. Por segunda antecedente y alcance de la obra, tenemos la estimación del Banco de la República para Colombia del Producto Interno Bruto es del 4 al 4,5%. En tercer lugar, nos muestra también el alcance de la obra ya como tal, y este es llevar a las reflexiones y deducciones antes que verdades paradigmáticas que se conviertan en verdades a medias, o sea, que no puedan llegar a ser ciertas, sino que tienen a tender a ser mentiras. Nos muestra también un círculo vicioso del cual de la crisis financiera. El primero, que como se muestra aquí, que es la pérdida de la confianza, de este desglosa también los problemas financieros para las compañías, los bancos y los hogares. Por otra parte está la caída de la moneda, la tasa del interés del alza y la economía en recesión. Aparece una frase y dice que me llamó también la atención, que dice que las crisis son cíclicas y se repiten. Como tal, también enfocan mucho en el libro que las crisis siempre van a repetirse, solamente que se van a dar en otro escenario y no va a ser el mismo de la pasada como tal. Y hay que aprender a adaptarse a esos cambios teniendo en cuenta y saber cómo sobrellevar esa crisis. Ya en el segundo capítulo encontramos la introducción como tal del libro, nos va a abarcar acerca de todo lo que se va a tratar el libro y todo lo que vamos a encontrar en él. Vamos a encontrar varias frases en las cuales nos van a ir como poniendo al inicio de cada capítulo y de lo que va a tratar la lectura como tal. Entonces, aquí inicia con esta frase que pues, me pareció curiosa, que dice, he aprendido que se pueden requerir años para construir la confianza y únicamente segundos para destruirla. Es de un autor desconocido y pues me causa ahora intriga porque no solamente pasa en esa confianza, no está solamente ligada a la parte financiera y todo, sino que también va hacia la parte humana, en la cual es muy cierta. La confianza que se va construyendo en un país eh, poco a poco se puede destruir por un simple error o una simple circunstancia que se esté pasando. En el caso hace poco, pues la pandemia como tal afectó a nivel mundial y fue de un momento a otro. En segundo está la crisis, debe ser vista como una oportunidad para representar la sociedad y el papel que todos los actores cumplen, con lo cual se garantiza tomar la senda correcta en la ruta de construcción, las soluciones y establecer las condiciones donde el Estado, la sociedad y las empresas estén conjuntas y sean armónicas. Por tercero, en la parte final de la introducción nos dan una frase que dice, un negocio que solo da dinero es pobre. ¿Por qué? Porque solo se enfoca en ejercer dinero, más no en ejercer oportunidades. En el tercer capítulo encontramos las generalidades, las generalidades de la crisis como tal que trata el libro. En la primera está la crisis, está una frase que son, las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Como ya lo decíamos en la primera frase que dimos, es que las crisis son cíclicas y que se vuelven a repetir. Entonces, esta frase la dijo Eugenio Trías.
En el segundo encontramos que la Gran Depresión causó pánico en la banca, la industria, el comercio mundial y se debilitaron y tomaron medidas de choque planificadas. Aquí ya empieza a hablar más acerca sobre cuáles fueron los culpables, cómo se afectó el mundo acerca de la crisis que azotó en ese entonces. Y por tercero encontramos aquí plasmé como los países en los cuales se vieron más afectados como tal de la Gran Depresión o pues que mencionan ahí en el libro como tal. Como primero encontramos Venezuela, que se inestabilizó el petróleo en un 90% del recurso y esto lo llevó a tener menos exportaciones. Y al ser Venezuela uno de los mayores exportadores de petróleo, se vio afectado directamente. En Ecuador también se inestabilizó el petróleo. En Argentina afectó la caída internacional de todos los cereales en un 45% del Producto Interno Bruto, llevando a un deterioro en la política económica. En Brasil cayó del más del 50% de las acciones en los meses iniciales de la crisis. Esto generó incertidumbre en los accionistas y eh, para que estos accionistas no se volvieran accionistas golondrinas, es que ellos ven las opciones en qué país se va surgiendo y se meten y sacan las acciones rápidamente apenas sienten que van a bajar, ¿sí? Entonces, para que estos no se convirtieran en accionistas golondrinas, la toma de decisiones del presidente Luis Ignacio Lula de Silva, dando garantías, confianza y tranquilidad, lograron esto para que estos accionistas que estaban fijos en el país no se fueran. En México se desequilibró por la gripe que se expandió por los 5 continentes, la cual se convirtió en pandemia y esta afectó el turismo, el transporte, el empleo y la ocupación de los mexicanos. Y en Colombia no es ajeno a lo que estaba pasando con la crisis y este se veía en la Bolsa de Valores de Colombia en los últimos meses de la crisis, llevando a la deceleración de bienes y servicios y incertidumbre en los industriales y comerciantes. También incertidumbre y miedo en los inversionistas nacionales e internacionales. Eh, en el libro nos muestra también pues no un cuadro, sino que el cuadro lo hice yo, eh, por parte de los últimos trimestres del 2008, cuál fue la desocupación de algunos países. En Estados Unidos ocupó el 10,5% de desocupación, en España el 16%, en China el 9,5%, en Francia el 8%, en Brasil el 8%, Alemania y Argentina en un 7,8%. Grecia el 8,9% y en India el 7,2%. Por cuarto tenemos, según Eduardo Sarmiento Palacios, es un economista colombiano que es controversial en temas económicos aquí en Colombia y hace una gran comparación acerca de cómo es la economía y él la deduce como una cristalería que es frágil y sujeta a derrumbarse. ¿Por qué? Mal manejo de los actores, los cuales son el Estado, las empresas, la sociedad y las instituciones. Por último, en este capítulo nos dejan una frase la cual la dice el señor Carlos, que dice, las crisis no es el fin del mundo, ya que pues se deben adaptar y saberla sobrellevar para poder salir de esa crisis como tal. En el cuarto capítulo encontramos como título, pero ¿quién es el culpable de lo acontecido de esa crisis, sí? Pues aquí nos muestra como tal que todos somos culpables de la crisis, ¿sí? Que todos soportamos un poquito para que esa crisis suceda y explote en algún momento, como fue la burbuja que se formó en la Gran Depresión, la cual explotó. Por primero está el Estado. Acá dice que el Estado, pues los principales, como todos sabemos, es la corrupción de mandatarios y la debilidad a la hora de tomar decisiones y acciones en materia financiera. Por segundo están los inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, ¿ellos qué buscan? Duplicar su capital sin importar que los medios para generarlo, no les importa qué pase o cómo lo hagan.
El tercero, lo único que les importa es pues duplicar su capital y sus ganancias y sus utilidades. Por tercero está el mercado de valores y este es un manejo ligero de los portafolios de inversión. También es una presión ejercida por voraces clientes que buscan rendimiento sin límite y este va ligado al Estado. El cuarto es el Banco de la República y este no tiene una política monetaria estable, eh, ya que Clara improvisa mucho y tiene mucha imprevención financiera y monetaria. Esto lleva al desaliento en los mercados cuando bajan las tasas de interés. Esto va en contravía de los inversionistas, ya que ellos esperan el incremento de estos. En el quinto está el sector financiero y los banqueros en general. Solo se preocupan por el manejo y el control de los rendimientos y utilidades que claman los accionistas, perdiendo el rumbo de las actividades financieras en el campo social y esta debe estar por encima de sus intereses cuando estén haciendo las cosas. Por sexto está el consumidor, que somos pues la mayoría de los que estamos en la nación, todos los contribuyentes, todas las personas que están. Y esta es la inflación, la capacidad crediticia y adquisitiva para cumplir a los bancos de entorno social y familiar. Y la inflación a qué lleva, que es por esto que se alcanzan niveles de endeudamiento demasiado altos en el momento que se deteriora el mercado, no pueden cancelar esa deuda y por eso se ven a la hora de pagarla y se deteriora el mercado, no pueden solventarlo porque no tienen los ingresos, no tienen cómo cancelarlo ni cómo pagarlo. Por séptimo están los empresarios y este acá es que buscan alcanzar el éxito sin importar los trabajadores, ya que no les importa el bienestar de estos y llegan el momento donde los empleados entran en angustia, ya que en cualquier momento los despiden porque sí o porque la empresa ya no puede solventarles un trabajo, un salario por el mismo factor que es la crisis que haya pasado por el país o cómo esté la situación financiera del país. Eso es todo. Muchas gracias.